yo quiero continuar con la segunda causa del día de hoy, que es Vamos. traer a debate las reglas del Congreso bicameral. Porque como sabrán acá en este espacio, y creo que es importante abrir la discusión desde ya, que ya en las siguientes elecciones no solo vamos a elegir a congresistas, sino vamos a elegir a diputados y a senadores. Ahora, algo que pocas personas saben es que aún todavía no se han fijado las reglas mediante las cuales funciona la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Uy, gracias por tu yape, Kipu. Mucho estado. Que privaticen hasta el aire. De acuerdo. Bueno, yo tengo un proyecto para privatizar Petroperú también, que hasta ahora no hemos... Vamos a tocar, con eso, vamos a no, tocar, no se preocupen, vamos a acá vamos a tocar, tocar vamos a todo, tocar. pero acá vamos a tocar todo eso, así es que vamos paso por paso. Pero quiero preguntarle específicamente al congresista Alejandro Cabero sobre lo que tiene que ver con el reglamento bicameral. En realidad que pueden llegar a ser hasta 2 o 3, ¿no? Porque ha sido uno de los principales impulsores del regreso a la bicameralidad, y también junto a Patricia Juárez has presentado un proyecto para el reglamento, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué crees que se está trabando el debate al respecto cuando es tan importante? No diría que se está trabando el debate. Mira, nosotros con... O sea, uno se ha aprobado, hay que decirlo, ¿no? Y estamos a menos de un año. No estamos aprobados, claro, no se ha aprobado todavía, es verdad. Yo creo que la tarea de la Comisión de Constitución este año es aprobar los reglamentos. La propuesta la presentamos Patricia Juárez y yo como miembros de la mesa directiva, porque nosotros recogimos ese proyecto de reglamento de una comisión que formaron exoficiales mayores del Congreso de la República y funcionarios del Congreso que hicieron diversas mesas de trabajo y nos ayudaron a nosotros a poder presentar ese proyecto multipartidario en conjunto con Patricia Juárez y yo. Y la idea de ese reglamento es obviamente poder aterrizar un funcionamiento adecuado, armonioso entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, de tal manera que el nivel de conflicto entre ambas cámaras sea el menor posible, porque como ustedes comprenderán, siempre a la interna de un Congreso bicameral, no solo acá en cualquier parte del mundo, hay una pugna interna de poderes que requiere un nivel de pesos y contrapesos suficientemente equilibrado. Y esa es la naturaleza. Y la otra naturaleza es la incorporación de una serie de filtros en diputados y en senadores para permitir mayor calidad en las leyes. No siempre eso se puede garantizar, no siempre. Pero finalmente lo que tú tienes que tratar de ver es que en 2 filtros obviamente deberían poder salir mejores leyes que con un solo filtro. Y debería de haber mayor estabilidad en el país. Y una de las grandes cosas que he dicho que va a traer la bicameralidad es estabilidad en el sistema político, porque ya no va a haber la tentación de disolver el Congreso, porque la Cámara de Senadores es indisoluble. O sea, el presidente puede disolver la de diputados y puede volver a convocar elecciones, pero ya no va a tener la tentación de gobernar 6 meses por decreto, como hizo el señor Vizcarra cuando disolvió el Congreso, porque él ni se preocupaba en la comisión permanente ni existía. En cambio, el Senado, que es indisoluble, ¿no? Ya no hay esa tentación de gobernar. Y tampoco hay la tentación del Congreso de querer vacar al presidente un día sí y un día no. Porque vacar al presidente va a requerir ahora 2/3 de diputados y 2/3 del Senado. Ahora, hablando sobre filtros, Alejandro, porque es importante entender que cómo va para la audiencia que no sabe cómo va a funcionar esto entre diputados y Senado. Es que, bueno, las propuestas originan de la Cámara de Diputados, sí. Luego van a la Cámara de Senadores para un segundo filtro, donde pueden ser modificadas. Uh-huh. Ahora, mi pregunta es, o sea, queda poco claro, y no sé si es que esto se va a ver desde el reglamento, hasta qué punto el Senado va a poder modificar las leyes. O sea, por ejemplo, ¿a partir de qué límites se estaría desnaturalizando un proyecto de ley que nace de diputados? O sea, no hay claro. Un problema con la no definición de los umbrales. Así es, sí se definen, o sea, efectivamente hay una digamos, crítica a la posibilidad de que efectivamente senadores pudiera cambiar todo de la ley que viene de diputados y aprobarla. Pero en el reglamento estamos incluyendo que si desean modificar la ley que viene de diputados, para aprobarla necesitan unas mayorías más altas de las normales. Eso se incluye en el proyecto de reglamento. En el proyecto de reglamento, claro, ya. Porque lo que necesitas tú es que si quieres modificarla, ok, puedes modificarla, pero como no va a regresar, necesitas un umbral más alto para aprobarla. Ojo que ese fue un tema de debate bien intenso en su momento en la Comisión de Constitución, porque yo me acuerdo cuando discutimos este tema con mi colega Nano Guerra, que en paz descanse,
que fue uno de los grandes, además, impulsores también de la vuelta a la bicameralidad. Una de las primeras personas con las que yo conversé este tema cuando entré al Congreso fue con él. Mi proyecto original, el que yo presenté, que fue el primer proyecto para volver a la bicameralidad de este Congreso, establecía que cuando el Senado deseaba modificar una norma, esta tenía que volver a la Cámara de Diputados para su aprobación. ¿Ya? Eso fue borrado del proyecto que presentó finalmente Fuerza Popular, del dictamen que ellos hicieron, con mi protesta, evidentemente, pero tampoco fui a votar en contra de todo. Entonces creo que una manera de poder arreglar ese problema que se generó es poniéndole vallas más altas al Senado para que ellos, cuando aprueben, necesiten más votos, si modifican lo que viene de diputados, ¿no? Espera, un momentito. Antes de que sigas viendo este video, te invito a suscribirte al canal de Somos Libres, porque vamos a estar sacando extractos como estos casi todos los días en el programa Achora tu Causa. Si quieres conectarte todos los días a las 12 en punto hasta la 1:30 de la tarde, junto a Mirko. Así es que no te olvides de suscribirte, ponernos like y si deseas dejarnos un comentario. Con eso, sigue viendo el video. Okay. Ya. Sí. Ahora, quiero ahondar un poquito más sobre ese tema de reglamento, y en especial porque mencionabas el pasado, que, bueno, debatiste con Nano Guerra, pero también, bueno, dices que esta propuesta la has presentado con Patricia Juárez. Ahora, tenemos entendido que también se propuso, hay una propuesta de parte de Marta Moyano, que incluía una estipulación bastante interesante, que era que se buscaba que aquellas propuestas de ley que pasaban de diputados a Senado no contemplen el aumento del gasto público, sea presente o futuro. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué? Porque he leído la propuesta de ustedes, o sea, de Patricia y de parte tuya. ¿Por qué no han incluido esta estipulación que por lo menos a Mirko y a mí nos parece bastante interesante en el contexto de que cada vez se está dando más gasto de parte del Congreso? Porque a mí una cosa que me ha sorprendido, en la Constitución del Perú está que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y a pesar de eso, el Congreso pone gasto todos los días. Bueno, pero el Tribunal Constitucional dice que para el siguiente presupuesto el Congreso sí tendría cierta maniobra para... Ahí yo creo que el Tribunal Constitucional ha abierto una puerta bien peligrosa. Claro. Ya, pero ya la abrió. Ya está. Terrible, pues. O sea, finalmente, y yo lo que creo es que eso nunca lo vas a poder controlar, porque así como tú dices que la Constitución dice que no puedes tener gasto público, el congresista no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Con una norma de menor jerarquía a nivel reglamentario sería muy difícil de aplicar, ¿no? Sería muy difícil de aplicar. Porque dice que la Constitución siempre va a pasar más pero algo que diga el Tribunal Constitucional que el reglamento del Congreso. Siempre pesa más. La Constitución es la principal norma, la más importante. El error del Tribunal Constitucional ha sido abrir esa puerta. Y yo creo que con esa puerta, ojalá que en el futuro el Tribunal Constitucional pueda corregirlo, porque hay muchísimas leyes de nombramientos automáticos, por ejemplo, que ha aprobado este Congreso, que implican un nivel de gasto público enorme y que además a mí me sorprende la incoherencia con la que los dictámenes, cuando se elabora el dictamen final, hacen en su análisis costo-beneficio, esta propuesta no irrogará gasto al Estado, ¿no? Con cargo al presupuesto institucional del MINSA o del Minedu, hagan estos nombramientos, pero no es con cargo al presupuesto institucional. Eso, o sea, tú sabes cuánto cuesta nombrar no sé cuántos profesores, nombrar no sé cuántos médicos, nombrar no sé cuántas enfermeras. Y tiene un costo enorme eso para el Estado peruano. Entonces, yo creo que es algo que le falta comprender todavía a los políticos, a los partidos políticos. Hay mucha irresponsabilidad en el Congreso en general, en algunos partidos, de no entender lo que significa la prohibición de la iniciativa de gasto, ¿no? ¡Yape! Uy, a ver, Kipu, gracias por tu yape. Uy, yo justo le voy a hacer esa pregunta a Kipu terminando las preguntas de Daniel, así que voy a guardar lo leemos igual porque yo quería Sí, vamos con las preguntas de la audiencia también para atender sus bueno, Paula, Kipu, muchas gracias por tu donación. Dice, ¿por qué la bicameralidad? ¿Por qué en otras reformas como la elección por tercios? ¿Por qué ahora, considerando que era una propuesta impopular? Yo quería complementar esa pregunta justo para que nos puedas regalar un titular, sobre todo porque, mira, llevo 198 mensajes de la audiencia que es liberal libertaria, que te cuestiona, te dice, a ver,
tú después responde como desees, pero objetivamente hay más congresistas ahora con la bicameralidad. Eso tú vas a decir que no genera mayor gasto. Entonces quería que le expliques a la audiencia en cuestiones sencillas. Dicen, la gente ve, hay más congresistas ahora, va a haber más gasto. Quería que le expliques a la audiencia si esto va a generar más gasto, sobre todo la audiencia liberal libertaria, que ya tiene una posición definida y dice, oye, yo quiero que haya menos políticos, pero veo que esta propuesta me está trayendo más políticos. Es por eso que viene la pregunta de equipo. Mira, ¿no? Yo te voy a contestar, Mirko, y le voy a contestar a sí, sobre todo a la audiencia. A todos nuestros amigos liberal-libertarios, ¿por qué la bicameralidad es liberal? El principio fundamental de la bicameralidad es el control intraparlamentario. A la ¿ya? Cámara. Cuando si tú tienes solamente una cámara, ¿ya? ¿Qué cosa es menos liberal? ¿Que el poder esté concentrado o que esté dividido? Y el poder dividido es más difícil de ejercer, ¿no? Por eso Montesquieu hablaba de la separación de poderes. Tú tienes ejecutivo, legislativo y poder judicial, y todos los poderes se controlan unos a otros, y existen unos checks and balances, unos pesos y contrapesos, y cada uno tiene sus competencias y cada uno las ejerce, ¿ya? Y eso permite controlar el poder, ¿ya? Por eso, entonces, eso es bien importante. Cuando tú tienes en el Congreso una sola cámara, el poder es más susceptible de ser controlado y de abusar del poder cuando se tiene una sola cámara. Y los políticos son más poderosos cuando hay menos concentración de parlamentarios en una sola cámara que cuando están divididos en dos cámaras, donde hay más políticos cuyo poder marginal, el poder de cada político, es menor. Si tú divides eso entre 240... No, antes eran 180 diputados en los 90 y 60 senadores, eran 240 parlamentarios. Ahora son 130 diputados y 60 senadores, ¿no? Claro, y ahora por el tema del gasto, esto nos va a generar gasto para que hables de justo del tope. Está bien, pero yo no lo mires solamente como gasto. Ahora te voy a contar del tope que yo incluí en la Constitución, ¿ya? El tope al presupuesto parlamentario. Yo pedí incluir en la reforma, está a nivel constitucional, un tope presupuestal del 0.6% para que el Congreso no pueda excederse del 0.6% del presupuesto de la República. Okay. Y ese tope se ha respetado hasta el día de hoy, y es un tope que además no se puede sobrepasar porque está en la Constitución. Tendría que modificarlo en 2 tercios en 2 legislaturas. Así es. Hacer una reforma constitucional. Tendría que hacer una reforma constitucional, y ese candado presupuestal lo puse yo, porque preocupado por justamente el problema que podía inusitarse el incremento en el gasto. Pero no solo es el tema del gasto, sino miremoslo en el tema de la concentración del poder. En dos cámaras, una se controla a otras. El abuso de poder es menos susceptible al abuso del poder en una sola cámara pequeña. Cuando tú tienes una sola cámara pequeña, puedes abusar más fácilmente del poder, puedes aprobar más leyes sin filtro, lo cual es un problema que hemos tenido en los últimos 30 años. Mira, tú todas las dictaduras del mundo tienen congresos unicamerales. O sea, en Venezuela se disolvió el Senado hace muchísimo tiempo atrás, ahora tienen solo es más, tienen el Congreso, tienen la Asamblea Constituyente Permanente, ¿no? Que es unicameral. O sea, mira tú, todos los congresos del mundo, de las dictaduras, son unicamerales. Entonces, cuando hay dos cámaras y hay más políticos, el poder de cada político es menor, marginalmente menor. En Estados Unidos tienen 400 congresistas, 400 representantes, ¿no? 100 senadores. Entonces yo no lo vería tanto por el número de políticos, pero sí hay que ver que no nos cueste tampoco tanto, y por eso el candado presupuestal es importante. Y si queremos mejores leyes, y las mejores leyes implican mayor respeto a lo individuo, mayor respeto a un Estado mucho más simple, mucho menos invasivo de tus libertades, dos cámaras son mejor filtro que una para darnos mejores leyes que reduzcan costos de transacción, como decía Ronald Coase, y no que nos los aumenten. En un Congreso chiquito de una sola cámara hay mayor tendencia al populismo, hay mayor tendencia al abuso del poder, etcétera, etcétera. Claro, es un comentario adicional que se complementa a lo que estás diciendo. Claro, yo creo que la bicameralidad de todas maneras tiene sus pros y tiene sus contras, pero creo que una de las cosas importantes es que respecto al gasto y tener leyes malas y populistas como lo hemos tenido en los últimos tiempos, es que el proceso legislativo no solamente tiene que pasar
por 2 filtros, sino que en ese proceso, el proceso es más lento. Mira, ¿no? Generalmente, pues, ahora, si es que uno ve el proyecto de reglamento de Alejandro, ya no solamente es un proceso de que se presenta en comisión, en diputados, luego que el dictamen, que luego que el pleno y que el Ejecutivo aprueba. No, ahora también pasa al Senado. Entonces, contra más lento es el proceso, más deliberación. Y más escrutinio público, porque escrutinio. las cosas no se hacen de la noche a la mañana, a las 3 de la mañana, en una sesión donde se exonera de segunda votación, sino que tiene que pasar de una cámara a otra y tiene que haber más escrutinio público. Y una cosa que quiero decir, y con esto termino sobre el tema de la bicameralidad. Una cosa que nunca se dio cuenta la izquierda cuando votaron a favor de la bicameralidad es que probablemente la bicameralidad sea el más grande candado para que en el Perú no haya una asamblea constituyente. Si nosotros de pronto en el próximo Congreso no hubiera habido Senado, ¿ya? Tú podías con 66 votos en el Congreso convocar a un referéndum para una asamblea constituyente. Eso intentó hacer Pedro Castillo un montón de veces. Lo que pasa es que ellos nunca tuvieron 66 votos en este Congreso. Pero si los hubiesen tenido, con 66 votos convocan un referéndum y tienen una constituyente el día siguiente. En cambio, ¿tú crees que ellos van a tener 66 votos del Senado? O sea, la mitad de votos del Senado, como 66 en diputados y 30 en el Senado, es más complicado. Yo creo que la izquierda nunca vio que realmente el Senado va a ser el gran candado, el candadote que va a impedir a la Asamblea Constituyente. Y eso creo que es una cosa buena para todos los que defendemos las ideas de libertad económica consagradas en la Constitución del 93. Sí, Ojalá. La verdad no será libre. Muchas gracias por tu super chat. Dice, más congresistas es más bueno, más canasta, más trabajo, más esfuerzo. Bueno, es un gran, Pero como decía Alejandro, o sea, para ya pasar a la siguiente pregunta y no explayarnos en eso, la estipulación constitucional es que no se supere el 0,6% del presupuesto público al y eso Congreso. no va a generar más gasto. Entonces, claro, en teoría deberían haber menos canastas, menos trabajadores para cumplir con ese límite. Además, ¿no? yo siempre digo, si a ustedes no les gustan los congresistas, ¿no? ¿Ustedes quieren que ese congresista tenga más poder o menos poder? Menos poder. Siempre. Menos poder. En una cámara donde hay menos congresistas, marginalmente cada congresista tiene más poder. Si ese poder se diluye en un mayor número sin pasar un tope presupuestal, cada congresista tiene menos poder. Entonces, finalmente, yo a veces digo, ¿no? Tú estás en contra de la persona o de la institución y de la idea del control de poderes y del equilibrio de poderes que tiene que funcionar a la interna del Congreso para darnos finalmente estabilidad, mejores leyes, etcétera, etcétera, ¿no?